Buenas, en este vídeo voy a hablar un poco del tema del cultivo en suelo. Como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras, y voy a intentar explicar el máximo de cosas que yo hago o que me pasan, y así vosotros podéis ver si queréis probar. Vale, yo siempre cultivo en suelo, empiezo como todos los árboles que hago, comienzo en tabla. Yo me encanta hacer la técnica del señor Shigeo Ebihara. Me apasiona, me encanta cómo hacía ese señor los Nevari. Y yo desde entonces, desde que aprendí aquello, siempre hago los trabajos de raíces, comenzando con la tabla. Lo primero, cuando ponemos el árbol en la tabla, yo lo que hago es intentar dejarlo lo más plano posible por abajo y lo atornillo, que quede bien fijado para que el árbol no pueda moverse. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos que las raíces solo salgan lateralmente, se vayan repartiendo por la tabla y no tengan escapatoria hacia la parte de abajo. No pueda tirar pivotante ni raíces muy dominantes. En muchas ocasiones he visto que intentan hacerlo de la tabla o cualquier otro objeto plano, pero no atornillan el árbol. Entonces el árbol tiene aquí espacio, las raíces se mueven, va empujando y al final lo que hacen es levantar el árbol, las raíces engordan como no deben, se cruzan y todo eso. Eso no lo queremos, así que un taladrito en la madera y atornillamos con un buen tornillo a la base del árbol. Lo fijamos bien que no se mueva. Con esto que conseguimos, conseguimos que las raíces solamente vayan lateralmente y después, una vez que salen de la tabla, sí pueden ir hacia abajo. Si nosotros atornillamos bien a la base del árbol y el árbol no se puede mover, la raíz al tirar lateral va a hacer que el árbol vaya creando cada vez más ancho el Nevari y vayamos teniendo más conicidad tanto en el Nevari como en el Tachiagari. ¿Qué hacemos con esto? Pues con esto vamos formando el Nevari, pero la raíz, cuando ya ha salido de la tabla, digamos, puede tirar hacia abajo todo lo fuerte que ella quiera, ya que cuando vayamos a sacar el árbol, a nosotros nos interesa esta parte, la que vaya fusionando y creando el Nevari, que es donde cortaríamos según veamos cómo tenemos el Nevari, más corto, un poquito más largo. Vale, ya tenemos el árbol en la tabla, lo tenemos bien atornillado y ahora vamos a meterlo en tierra, vamos a ponerlo en el suelo. Vale, y esto es muy importante, cuando vayamos a ponerlo ya en la tierra, el árbol tiene que estar enterrado unos 3 o 4 centímetros como mínimo para cubrir las raíces. Digamos que, por ejemplo, tenemos que tapar esto de tierra para que las raíces estén desarrollándose bien y no sufran nada, pues porque aquí en la capa superficial es donde primero se va a secar, tanto por aire como por sol, y si tenemos las raíces aquí muy pegadas, estas raíces van a estar sufriendo constantemente. Algunas incluso estarán aquí en el borde, se secarán, se morirán, entonces no queremos eso. Las raíces las queremos aquí abajo, profundas, y que se puedan desarrollar bien y no les pase nada de falta de agua y cosas de esas. Así que para estar tranquilo mientras que se desarrollan las raíces, nosotros enterramos, ponemos aquí más o menos unos 4 centímetros y ya vamos a tener tranquilidad esa, de que las raíces se van a estar fusionando, van a estar creciendo fuerte y no les va a pasar nada, no les va a perjudicar nada porque la tierra, la capa de arriba se seque o cualquier cosa, o escarben pájaros o lo que sea. Ellas tienen que estar tranquilas, fusionándose y desarrollándose bien. ¿Cuándo sacamos el árbol para trabajar las raíces? Esto es como todo, esto tiene sus pros y sus contras. Normalmente yo los árboles los dejo sobre 2-3 años, más no los dejo. ¿Por qué? Porque si los dejo más de ese tiempo, las raíces se pueden cruzar, pueden hacer abultamientos raros, pueden salir en la parte de arriba del tronco y crear aquí abultamientos. Ellas se van fusionando todo el tiempo y van creciendo como ellas quieren. Entonces nosotros tenemos que llevar siempre el control de las raíces y el control del tronco. ¿Qué pasa? Que si nosotros sacamos el árbol cada 2 o 3 años, lógicamente vamos a tener las raíces más controladas, vamos a tener un Nevari más bonito, pero cada vez que saquemos el árbol,
el árbol lógicamente eso lo va a notar y vamos a parar el crecimiento del árbol. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué queremos? ¿Más grosor y más crecimiento del árbol o más control de las raíces? Pues yo intento hacer un equilibrio, intento tener un término medio. Y el término medio para mí son cada 2 o 3 años. Si yo lo dejo más años sin sacar, lógicamente el árbol va a crecer y va a engordar muchísimo más el tronco. Pero lo que me voy a encontrar aquí abajo puede ser un desastre. Y puede ser que para arreglar esto, puede ser que tenga que irme mucho más atrás cortando y haciendo podas incluso más agresivas o más drásticas. Entonces para mí el equilibrio está ahí, en 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años sacamos, arreglamos Nevari, arreglamos las raíces que se cruzan, las más gordas, las más dominantes, y volvemos a meter de nuevo en la tierra. Lo mínimo que yo voy a dejar el árbol, como digo, son 2 años. El primer año el árbol va a empezar a tirar raíces, va a empezar a adaptarse, él va a empezar a crecer, empezará a echar ramas y todo eso, que eso lo tendremos que ir controlando nosotros. Pero digamos que hasta el segundo año el árbol no va a tener unas buenas raíces fuertes, no va a tener tanto verde aquí arriba, y entonces a partir del segundo año es cuando el árbol va a decir, aquí estoy yo, ahora tiro mi energía más fuerte y voy a crecer más. A partir de ahí, ya lo que he comentado, yo lo dejaría quizás un año más para aprovechar un tercer año. Lógicamente sé que aquí voy a tener más riesgo, pero como a mí me gusta hacer Nevari, me gusta podar hacia atrás, me gusta todo eso, y ya eso es la decisión de cada uno. Si quiere arriesgar un poco más en que se crucen raíces y esas cosas, pues lo dejas 3 años. Que no, pues ya al segundo año lo sacas, sabes que vas a limitar un poco el crecimiento del árbol y es comenzar de nuevo. Cuando lo vuelvas a plantar de nuevo, no esperes mucho el siguiente año, puesto que el árbol se tiene que recuperar, tiene que volver a tirar de nuevo raíces y tiene que volver a tirar de nuevo hojas. Lógicamente, a partir de otra vez de nuevo del segundo año, el árbol va a explotar, va a tener mucho más fuerza y ahí es donde va a crecer más. Vale, otro tema muy importante es cómo lo dejo a la hora de crecer. Me preguntan muchas veces si yo dejo muchas ramas cuando está creciendo o no. La verdad es que no. Yo siempre utilizo ramas de sacrificio y os explico más o menos cómo lo hago. Yo, si el árbol, por ejemplo, está brotando y me echan múltiples ramas, yo esas ramas no las quiero. Puedo dejar simplemente las que yo considero que están mejor posicionadas. Entonces yo lo siguiente que hago, yo cojo y quito esta de aquí, por ejemplo. Quito esta de aquí. Quito esta de aquí. Quito esta de aquí. Y esta la controlo, quito esta de aquí, así más o menos. Vale, supongamos que yo el árbol lo he dejado así, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que mueva la savia hacia el ápice todo lo fuerte que pueda y que vuelva. No quiero que malgaste energía en ramas laterales, que incluso si yo tengo aquí, por ejemplo, ramas laterales que yo no he quitado por mal posicionadas, estas ramas van a engordar y lógicamente me van a hacer abultamiento. Me van a hacer abultamiento en esta zona. Cuando yo pode esto, el árbol va a estar lleno de bultos y de cicatrices. Yo eso no lo quiero. Entonces yo me quedo con estas ramas, las que he seleccionado, que tampoco me importan mucho porque hay muchos años para que el árbol brote y siga echando más ramas. Pero por ejemplo tengo estas ramas, ¿vale? Y estas ramas ya empiezan a tirar fuerte. Vale, y sigo dejando que las ramas sigan tirando. A mí, como digo, lo que me importa es el ápice. Pero yo ahora veo una cosa. Yo veo ya que esta rama está cogiendo, por ejemplo, esta, está cogiendo mucho grosor, ¿vale? Para la altura donde va a ser.
Entonces, ¿qué hago? Yo estas ramas las retrocedo automáticamente. Las retrocedo hacia atrás o las limito. Muchas veces lo que hago es pararle el crecimiento. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando el árbol, estoy engordándolo y esta rama ya está cogiendo un calibre que no debe, yo esta rama cojo y la defolio. Digamos que es de las únicas veces que yo defolio partes del árbol. La dejo sin nada y el árbol le va a costar brotar de aquí mientras que sigue creciendo por aquí. Que el árbol brota de aquí de nuevo una vez defoliado, lo pinzo. Lo pinzo y voy limitando el crecimiento de todas estas ramas, todas las que yo vea que están dominando, para dejar todo el protagonismo al ápice para que me siga engordando el tronco, y así voy haciendo sustituciones de ápice y dándole movimiento al árbol. Ahora otro tema muy importante, el tema de poda de las ramas, las heridas. No es lo mismo cerrar una herida en un árbol que está en una maceta o en un contenedor más pequeño a un árbol que está en el suelo. ¿Por qué? Porque el crecimiento en suelo es muy fuerte comparado con lo otro. Entonces, si yo, por ejemplo, esta rama la he dejado pero me arrepiento, quiero quitarla, ¿vale? Digamos que una poda normal, yo corto las ramas y vacío un poco la herida para que cicatrice. Si yo he vaciado la herida para que cicatrice tratando el árbol como si estuviese en una maceta normal, es un gran fallo. ¿Por qué? Porque el árbol va a tener mucha fuerza y un crecimiento muy fuerte y aquí va a crear un labio de cicatrización muy gordo en el que nos va a hacer un abultamiento y se va a ver muy feo el tronco. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es un ahuecado de la herida que vaya acorde con la fuerza y el crecimiento que tiene el árbol en el suelo. Entonces nosotros vamos a hacer el ahuecado de la herida más grande. Lógicamente, el labio va a ser más grueso por toda la fuerza que tiene y cuando cierre la herida va a estar más acorde con el árbol y no vamos a tener abultamiento. Y nada, así es como yo voy cultivando en suelo. Si tenéis alguna duda, pues me lo ponéis en los comentarios, me preguntáis. Espero que no se me haya pasado nada. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.